Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video en donde voy a tratar de ofrecer una explicación sencilla del capítulo 2 de mi libro Introducción a la Filosofía. Por supuesto, la intención no es suplir el libro, sino solo ofrecer, tender la mano con una herramienta adicional que permita darle mejor sentido a lo explicado en clases y en el libro. En esta ocasión vamos a referirnos a la parte inicial del capítulo 2, que se llama Filosofía y Visión del Mundo. Particularmente en este video, para no hacerlo muy extenso y cansado, vamos a hablar solo sobre el idealismo. En ese capítulo se habla sobre tres grandes corrientes. Me gustaría que detuviera el video por un momento y reflexionara sobre las interrogantes que están planteadas en pantalla. Primero, ¿qué fue primero, la materia o la idea? ¿Usted considera que antes existía solo materia y después se creó la conciencia? ¿O considera al revés, que hubo una forma de conciencia a partir de la cual se generó la materia? Esa interrogante le puede dar también una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué es la realidad? Para usted, ¿qué significa realidad? Utilizamos esa palabra muy constantemente, varias veces al día, pero difícilmente nos ponemos a pensar qué es la realidad. Luego la pregunta: ¿podemos construir conocimientos objetivos acerca de la realidad? ¿Qué son conocimientos objetivos? Ya nos planteamos qué es la realidad y a partir de esa respuesta podemos plantearnos si existe la posibilidad de construir conocimientos objetivos. También, si usted puede, dé respuesta por escrito a las tres preguntas siguientes. ¿Qué significa ser idealista? En términos, digamos, comunes, vulgares, idealista se entiende como una persona que tiene muchos sueños, que lucha por alcanzar sus metas, pero en filosofía no va por ahí. De la misma manera, ¿qué significa ser materialista? Sentido común, pensamiento vulgar, cotidiano, habla de materialista como una persona que le gusta atesorar cosas materiales. Pero en filosofía nada que no se relaciona con esto, se relaciona con la concepción acerca de las tres preguntas iniciales. Luego otra reflexión que nos va a conducir también a otra respuesta: ¿qué papel juega el lenguaje para el conocimiento? Cuando haya terminado de reflexionar y de escribir sobre estas interrogantes, ya lo invito a dar inicio al contenido de este video. Bueno, cuando nos planteamos qué visión del mundo tenemos, estamos ante el problema fundamental de la filosofía. Es decir, cualquier reflexión filosófica, cualquier teoría, cualquier constructo que se haga desde la filosofía, necesariamente tiene su origen, tiene sus inicios y tiene su fundamentación en este problema fundamental. Este problema lo vamos a dividir en dos preguntas básicas, ambas clásicas. La primera es: ¿qué existe? Esa es una pregunta ontológica que nos puede dar respuesta de qué es la realidad. Y la segunda: ¿qué podemos conocer? Esa es una pregunta nociológica. En el siglo XIX el problema fue planteado tal y como expusimos la primera pregunta de la página anterior. ¿Qué fue primero, la materia o la conciencia? Y según que respondamos, vamos a saber qué existe y qué se puede conocer. Así es que hay tres preguntas fundamentales. El idealismo nos da una respuesta específica acerca de qué existe. El materialismo nos lleva por otra respuesta opuesta. Y el intersubjetivismo nos lleva por una tercera vía. En este capítulo, el capítulo 2, tratamos sobre este problema fundamental. Sin embargo, en este breve video solo vamos a abordar el tema del idealismo. Para ello vamos a reflexionar primero sobre tres autores que han aportado elementos fundamentales del idealismo: Platón, Descartes y Kant. A partir de las teorías nociológicas y ontológicas de estos tres autores, vamos al final,
hacer una síntesis en donde podamos explicar los elementos fundamentales del idealismo. Empezamos por Platón. Platón es, por mucho, el filósofo más tratado de la antigüedad, puesto que es el más prolífico, es decir, escribió mucho. Sus famosos diálogos constituyen el primer gran cuerpo filosófico, la primer gran teoría filosófica de la humanidad. Es decir, antes de Platón no se había construido una visión filosófica coherente y que abarcara todos los aspectos. Platón es el que funda esa forma de tradición filosófica en donde se desarrolla todo un concepto y toda una visión del mundo ideal. Bueno, Platón inicia precisamente con planteamientos idealistas, puesto que asume que lo más importante, más allá de la experiencia concreta que tiene cada persona, son sus ideas. El primero hacía una distinción entre la apariencia y la esencia. La apariencia decía, bueno, qué es esto? Pues esto es, en apariencia, es un pachón. Pero lo que nosotros percibimos es algo color morado, lila, es algo que contiene un poco de líquido, es algo que funciona como recipiente. Eso es lo que nosotros percibimos. Esas son las apariencias. Pero él decía, ¿por qué yo le dije inmediatamente esto es un pachón? Porque cuando yo lo veo, lo percibo, reconozco en él una idea que tengo en mi mente. Si ustedes están viendo, yo voy a quitar el pachón y ustedes siguen pensando en la idea de pachón. Es decir, ustedes tienen en su mente la esencia. Esto parece algo muy sencillo, sin embargo nos lleva a toda una teoría acerca de la realidad. ¿Por qué? Porque Platón decía que los sentidos, lo que percibimos, aquí está un lápiz, aquí está un teléfono, y este es un periódico, yo lo percibo todo eso a través de mis ojos, o a través de mis oídos, o a través de mi olfato, a través de la piel, del tacto, y al percibirlo, no estoy teniendo un conocimiento con él. Igual lo puede percibir mi gato que anda por ahí, y espero que nos visite para que haga más amena la charla. Eh, mi gato igual percibe esto, pero el gato no puede decir esto es un pachón. El gato no puede pensar que esto es un libro, ¿verdad? Y percibe lo mismo. Entonces, la segunda gran distinción que hace Platón es entre lo que perciben los sentidos y lo que se introyecta en la razón. Y la razón se encarga de establecer esencias. Ahorita ustedes no están viendo nada, bueno, ahí atrás están viendo unos libros, pero veamos. Este libro es diferente a este otro. Mis sentidos captan en este algo mucho más grueso, con muchas más páginas, esta es una tesis doctoral, y este mucho más sencillo, con colores más vivos, más pequeño, este es un libro de texto. Pero ¿qué pasa? Ambos son libros. Por muy diferentes que parezcan, ambos son libros. ¿Qué pasa? Que mis sentidos captan cosas distintas, pero mi cerebro, mi razonamiento, me indica que ambos son libros. Es decir, mi razón capta lo esencial. Más allá de que este tenga ciento y tantas páginas, 214 páginas, y que esta mi tesis doctoral tenga cerca de 500, 258, más allá de eso, ambos son libros. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen a la razón. Entonces, ¿a qué le conduce esto a Platón? A pensar que las verdades, que el conocimiento más profundo solo está en la mente. Porque en la mente se almacenan las esencias. Y la realidad del mundo exterior es solo de apariencias. Es decir, es solo de lo que percibo externamente. Ahora bien, yo puedo tener un pachón color naranja, un pachón color blanco, cambia lo superficial,
Pero lo que no cambia es la esencia de Pachón. Es decir, todos esos, el blanco, el rosado y el morado, todos tienen las mismas características esenciales. Por lo tanto, dice Platón, lo esencial no cambia. La materia cambia y nos engaña, nos puede inducir a errores. En cambio, la razón, el conocimiento que construimos a través de la razón, no nos induce a errores. Yo les podría decir, ¿es esto un pachón? Y todos ustedes dirían, no, eso es un teléfono. Entonces, nosotros podemos percibir muchas cosas, pero nuestra razón, si nos guiamos por la razón, siempre vamos a construir un conocimiento más válido. Platón, dentro de su teoría, planteó la existencia del topos Uranus. Y él planteaba que este topos Uranus era algo así como un mundo de ideas, un mundo poblado solo por ideas, en donde estaba, por decirlo así, el molde de todas las cosas. Hay una idea allá de periódico y en la realidad material tengo esto. Hay una idea en el topos Uranus de libro y en la realidad material tengo esto. Es decir, la realidad material cambia, se va transformando, pero la realidad que mora en el topos Uranus no cambia. Es inmutable, es permanente, es perfecta. De ahí la teoría del idealismo de Platón, en donde se planteaba que la auténtica sabiduría consiste en que la razón se va despegando cada vez más de lo inmediato de los sentidos y va construyendo ese mundo del topos Uranus. Él no planteó nunca que existiera así objetivamente el topos Uranus, pero algunos de sus traductores lo afirman así. Independientemente de que lo haya o no planteado, su teoría, insisto, es la primera visión coherente, la primera teoría filosófica fundamentada, explicada a profundidad. Por supuesto, puede tener muchas interrogantes, puede dejar muchos vacíos, pero con Platón y con su idealismo arrancó la actividad filosófica ya organizada, coherente, ya teorías filosóficas profundamente planteadas. Viajamos casi 20 siglos y llegamos a el siglo XVII con René Descartes. Descartes, ustedes se acordarán de los planos cartesianos. Descartes era un matemático, era un hombre de ciencia. Sin embargo, el producto de su actividad científica investigativa, él desarrolla lo que él plantea como un método para conocer. Él, de hecho, su libro más famoso se llama El discurso del método, en donde él expone algo que cuando uno lo lee dice, bueno, es tan sencillo, ¿no? Algo que él está planteando de cómo construir un conocimiento sin equivocarnos. Sin embargo, en su tiempo provocó una revolución tan grande que a partir de Descartes se inicia lo que se conoce como la era moderna en la filosofía. Y Descartes más o menos sigue las huellas de Platón. Por supuesto, él ya conocía a muchos otros filósofos, por ejemplo, al mismo Aristóteles, que fue alumno de Platón, conoce a Santo Tomás, a San Agustín, que son filósofos de la Edad Media, y con todo ese bagaje, pues él ya va perfeccionando su teoría acerca de las ideas. Se le llama racionalismo porque para Descartes el conocimiento tiene origen y se fundamenta en el entendimiento. Entendimiento como razón. ¿Qué plantea Descartes? Bueno, se plantea el interrogante. ¿De dónde se origina el conocimiento? ¿De la realidad material o de la mente? ¿En dónde radica el conocimiento? Porque él dice, vuelvo al ejemplo del gato, un gato puede percibir todo lo que yo estoy percibiendo acá. Y ustedes ténganlo por seguro que yo tengo 2 gatos. Pasan los dos, se ponen a pelear y les importa muy poco que esto sea un libro muy importante, que mi pachón se riegue y que me descomponga, porque ellos no encuentran, no conocen la realidad. Ningún animal puede conocer. El conocimiento es exclusivo del ser humano. Y si eso es así, Descartes se plantea, bueno, entonces, ¿en qué radica el conocimiento? Si fuera solo percibir, los animales conocieran hasta mejor que nosotros. Tienen mejor olfato, tienen mejor
visión algunos, tienen, etcétera, están mejor equipados a nivel sensorial que nosotros. Sin embargo, nosotros somos, a pesar de las limitaciones sensoriales que tenemos, somos la única especie que puede construir conocimientos. Bueno, entonces, eso significa que hay algo que cambia entre los animales y nosotros. Y ese algo es el entendimiento, el razonamiento. Muy bien. Entonces, él decía, yo puedo equivocarme. No sé si ustedes han ido en una tarde calurosa en la carretera hacia el puerto. Ese reverbereo del calor que se siente nos hace ver que hay un charco de agua ahí cuando está seco, seco, seco. Entonces, él decía, nosotros vemos y decimos, ahí hay un charco, ahí hay un oasis, ahí hay agua. Pero los sentidos nos están engañando. En cambio, si yo les digo a ustedes, ¿cuánto es 2 más 2? Ustedes no van a necesitar más que su capacidad intelectual para decir son 4. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Esas son verdades de razón. ¿Cuál es la diferencia entre una verdad de razón y una verdad empírica de experiencia? Que la verdad de experiencia puede cambiar. Yo puedo figurarme que esa visión que tenía era agua, pero después me acerco, me doy cuenta que no es más que la refracción por el calor, provocada por el calor. Entonces, mis sentidos, las verdades que yo construyo a través de mis sentidos, pueden no ser muy válidas, pueden no tener mucho fundamento. En cambio, aquellas verdades que construyo a través de la razón, siempre son infalibles. Y entonces Descartes plantea que los únicos conocimientos de los cuales no podemos dudar son aquellos que la razón nos construye. Por supuesto, hay que saber cómo construir esos conocimientos a través de la razón. Y por eso él plantea la duda metódica. La duda metódica es ese método, es dudar de todo conocimiento, pero no dudar a lo bruto, sino dudar metódicamente. Es decir, todos asumimos que conocemos muchas cosas. Es más, entre más ignorantes seamos, más creemos saber. Y precisamente ahí viene la trampa. Descartes nos plantea que para estar seguros de que lo que conocemos es verdadero, debemos empezar por dudar de todo. Tabula rasa, partir de cero. Si el conocimiento fuera un edificio, él dice hay que derruir el edificio, hay que botarlo. Hay que partir de cero, limpiar nuestra conciencia de todo y empezar a construir poco a poco, pero de forma tan metódica que no podamos dudar de cada uno de los conocimientos que vamos adquiriendo. Esa duda metódica conduce a ir construyendo y construyendo ya con la seguridad total, porque la razón es la que nos va a guiar. Descartes plantea, no viene al caso en este curso porque no es esa la intención. Descartes plantea ciertos pasos para ese método. Si ustedes pueden, léanlo. El discurso del método es un libro pequeñito, pequeñito, que uno no entiende cómo ese libro tan pequeño revolucionó la filosofía y la visión del mundo en el siglo XVII, perdón. Entonces, pero él, a través de ese método, llega a la conclusión de que nosotros no podemos conocer el mundo tal cual es. O el mundo no es el conocimiento, no es el origen del conocimiento. El conocimiento está en la mente y solo podemos acceder al mundo a través de la razón. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo esto y digo, esto es un lapicero, yo estoy percibiendo esto, pero más que percibir el lapicero, estoy percibiendo una realidad con ciertas características, tanto táctiles como visuales, y si fuera posible, olfativas, y si fuera posible, gustativas. Estoy percibiendo esto. ¿Pero por qué yo digo que esto es un lapicero? Porque la razón me da el primer acceso a la realidad. Independientemente de lo que sea la realidad, a ella solo podemos llegar a partir de nuestro entendimiento. Solo por medio de la razón yo puedo decir esto que está aquí es un periódico, esto que está aquí es un portaminas, y así sucesivamente
porque la razón ya tiene nombre de las cosas, y con ese nombre tiene esencias, y a través de las esencias se va construyendo el conocimiento. Descartes, cuando planteó la duda metódica, dijo hay que dudar de todo, absolutamente de todo, no hay que dar ninguna verdad por válida. Pero se topó con una verdad última, y era, existo. Y él dijo, bueno, esta duda sí ya no la puedo, más allá de esta duda creo que no hay otra más profunda. Existo, yo existo, o sea, si estoy dudando de todo, tengo que dudar hasta de mi propia existencia. Pero cuando dudo de mi existencia, me doy cuenta que por lo menos, independientemente de lo que sea mi existencia, hay algo que está dudando. Y ese algo es el pensamiento. Por eso dice, cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo. Es decir, la conciencia de que pienso me da la certeza de que existo. Por eso, si la certeza de que pienso me da la seguridad de mi existencia, quiere decir que el acceso al mundo, a la realidad, siempre pasa a través del cerebro. A eso se le llama racionalismo cartesiano. 2 siglos más tarde, ya siglo XVIII, más o menos la segunda mitad del siglo XVIII, surge uno de los filósofos que también revolucionaron más, de hecho es mucho más citado, Kant. Kant, incluso físicamente tenía un cerebro enorme, se ha planteado que los cerebros más grandes de la historia, de los que se tiene noticia, uno de ellos es el de Kant y el otro es de Lenin, un presidente filósofo que creó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Kant era un ser excepcional. Imagínense, era tan exacto Kant y tan metódico que solía salir a caminar exactamente a la misma hora todos los días. Tan así que las señoras en las casas, cuando él pasaba, decían, ya son las 12, porque sabían que Kant exactamente pasaba a la misma hora, servía como reloj, el mismo Kant. Bueno, esto es solo una anécdota que nos permite entender toda esa perfección del conocimiento, toda esa profundidad. Y Kant crea dentro del idealismo una nueva respuesta a la pregunta fundamental de la filosofía, de qué existe y qué se puede conocer. Se le llama idealismo trascendental. Y él lo explica de la siguiente manera, lo explico ahorita y después cuando vaya dando los pormenores se va a entender mejor. Él decía, el conocimiento no se origina ni en el objeto ni en la mente. El conocimiento trasciende al sujeto que conoce y al objeto. Vamos a ver que los materialistas plantean que el conocimiento se origina en el objeto. Por eso ellos hablan de que el conocimiento es objetivo. Los idealistas tradicionales, objetivos y de todas las clases, plantean que el conocimiento se origina en el sujeto. Y acabamos de ver a Descartes que decía que el entendimiento, el conocimiento se origina en la razón. En cambio, Kant decía, no, el conocimiento trasciende al objeto y al sujeto. Y es una síntesis entre objeto y sujeto. Va más allá, es trascendente a ambas realidades, al objeto y al sujeto. Ahora bien, con esto él de alguna manera descarta, valga el parecido de los términos, descarta a Descartes, aunque por supuesto conserva de Descartes un elemento fundamental, y es decir, sería imposible conocer el mundo objetivo, material, si no tuviéramos condiciones en la mente que nos permitieran conocer el mundo. Hasta ahí pareciera a él un filósofo cartesiano, del racionalismo cartesiano. Es decir, en primera instancia plantea, hay condiciones que él llama a priori, que están en el cerebro, que están ya, que forman parte de nuestra conciencia, que permiten al ser humano acceder a la realidad de una forma distinta a la que lo hacen el resto de animales. Entonces, primero, él dice, ¿cómo es posible que el ser humano conozca? Pues porque tiene condiciones
yo siempre lo explico como el software que trae una computadora. Hay condiciones previas de una computadora que permiten que corran los programas. Y hay programas también que permiten que uno pueda redactar un documento. Entonces, Kant distingue entre el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. Lo a priori es aquello que no necesita de la experiencia. Y él le llama son categorías, que no necesita de la experiencia para existir. Por ejemplo, Kant dice que hay condiciones como la conciencia del espacio, del tiempo. Estas condiciones no existen fuera de nuestra mente, pero sí nos sirven para entender lo que está fuera de la mente. Lo a posteriori es lo que está fuera de la mente. Continuamos con el ejemplo. Este es un pachón. Yo digo y ya con decir esto ya estoy en una categoría espacial, algo que está presente. ¿Estamos? El espacio en sí mismo no existe, es una categoría del pensamiento. Existen cosas, existe este tachón y está este libro, y está este disco y así, y cada uno tiene su masa, es decir, tiene su cuerpo, y la suma de estos es lo que podríamos suponer que es el espacio, pero el espacio es una categoría que nos permite ubicar las cosas en un lugar. Entonces, eso existe a priori. Que yo ordene el espacio en sí mismo no existe, porque existe este pachón, existe eso y cada uno tiene su propio cuerpo. ¿Estamos? El tiempo tampoco existe en sí mismo, fuera de, como una realidad material. El tiempo es una categoría a priorística, es una categoría que no requiere de la experiencia para estar en la mente y para permitirnos entender la realidad. Y así como espacio, tiempo, la sustancia, la relación, la posibilidad. Si queremos conocer un objeto material, necesitamos aplicarle esas categorías. Es decir, esas categorías son como las coordenadas que nos permiten conocer, describir un objeto. Ahora bien, Kant decía, a diferencia un poquito de Descartes, que es imposible conocer algo que no se pueda percibir. El límite del conocimiento humano es lo que él definía como la naturaleza. Es decir, solo se puede conocer aquello que se pueda percibir. Él entiende como naturaleza lo perceptible, lo que puede impactar nuestros sentidos. Fuera de la naturaleza es imposible construir conocimientos. Cualquier cosa que esté, por decirlo así, fuera del mundo, lo aceptamos o lo negamos por puro acto de fe. Pero racionalmente no podemos decir qué es, solo por fe. Y ahí es en donde él, por ejemplo, ubica la categoría de Dios, la categoría de cualquier cosa que sea trascendente a lo material, a lo que pueda percibirse. Entonces, con esto él concluye, hace una síntesis, el conocimiento solo es posible a partir de condiciones que tiene el cerebro, pero esas condiciones no son nada, son como que moldes vacíos si no los llena la experiencia. Hay que tener una percepción experiencial, es decir, hay que captar cosas a través de los sentidos y esas cosas se convierten en conocimiento cuando les aplicamos las categorías a priorísticas de las que hablaba Immanuel Kant. Bien, la teoría de Kant es algo compleja, esperaría yo sus preguntas, siempre se generan muchas preguntas sobre este tema. Pero ya con estos tres filósofos idealistas podemos plantear los rasgos básicos del idealismo. Y lo vamos a hacer desde lo ontológico y desde lo gnoseológico. Como recordamos, ontología es la rama de la filosofía que se encarga de dar cuenta del ser, de la realidad, de lo que existe. Y gnoseología es la rama, la disciplina filosófica que se encarga del conocer, que se puede conocer, de la verdad, etc. Entonces, los rasgos básicos del idealismo en términos ontológicos, yo lo resumo en estos tres y por supuesto hay muchísimos más. Acá no quiero agotar el tema, simplemente como picar, hurgar el hormiguero para empezar a cuestionarlos. Bueno, el primer rasgo es que la realidad externa es puesta entre paréntesis. Cualquier idealista desconfía de qué es la realidad. Más bien plantea, es real lo que se puede pensar.
Yo no puedo de antemano saber qué hay. Mis sentidos me pueden engañar. Entonces, ¿cómo estoy seguro de que estoy ubicado en el mundo? Pues primero porque mi conciencia me permite ubicarme en el mundo. La realidad externa es puesta entre paréntesis, puesto que no se puede tener una certeza de lo que es. Nosotros solo podemos acceder a la realidad a partir de nuestro cerebro. Yo puedo decir, ahí está mi guitarra tiene 6 cuerdas y, y es posible que esté soñando. ¿Quién me indica que ahorita no estoy soñando, que estoy produciendo un video? Bueno, entonces, la realidad externa es puesta entre paréntesis, puesto que de acuerdo con el idealismo, que es ontológicamente desconfiado, no puedo tener la seguridad de lo que pueda ser el mundo. Esto nos lleva a la tercera cualidad idealista, que es la preeminencia de la conciencia sobre la materia. Siempre es más importante la conciencia que la materia. Lo que sea la materia es una cosa y el valor que yo le dé a esa cosa es lo que importa más. Esa es una teoría. Por ejemplo, en términos así muy vulgares, muy prosaicos, un idealista, una frase idealista sería, tú puedes, tú lo logras. Todos esos cursos de superación, esos libros de superación personal, tienen una esencia idealista, puesto que plantean que independientemente de lo que sea la materia, lo más importante es nuestra conciencia, mi voluntad, ¿verdad? Y ahí se derivan muchas formas que, como les digo, en este curso y en estas circunstancias, pues no se pueden profundizar más allá. Del lado nociológico, es decir, desde la teoría del conocimiento, se plantea que no hay posibilidad de conocimiento fuera de la mente. El conocimiento se origina y es una realidad puramente intelectual. Es lo que yo les decía, el idealismo vulgar que nos plantea que todo está en la mente, por ejemplo. Estamos sufriendo una realidad, una pobreza, y algunos pastores evangélicos, algunos religiosos dicen, no tenga pena, si usted se lo propone, va a salir adelante. Todo está en su mente, todo está en usted. Ahora bien, el idealismo nos conduce a no dar una respuesta de antemano acerca de qué es la realidad. La realidad, de acuerdo con el idealismo, es una construcción de la mente. La mente percibe la realidad, la recrea y la construye. Sobre esto vamos a seguir hablando. De momento nos quedamos acá. Les agradezco su atención.